Era una tarde gris en la vecindad. El cielo tenía ese tono plomizo que parecía aplastar los techos, y el aire se sentía denso, casi podrido. El viento no corría. Los papeles viejos y las hojas secas parecían petrificados en el suelo. Hasta el barril del Chavo estaba callado. El señor Barriga había llegado, como cada mes, con su maletín y su sonrisa cansada. «Vengo a cobrar la renta, don Ramón», dijo con esa voz entre amable y resignada. Pero nadie respondió. Ñoño lo seguía de cerca, cabizbajo. Sus mejillas ya no lucían tan redondas. Había algo extraño en él. Una quietud que no le pertenecía. Sus ojos, antes llenos de inocencia, estaban hundidos y secos, como si no hubiera dormido en días. El silencio se rompió con el eco de un portazo. De la casa de doña Florinda salió un aroma agrio, metálico, imposible de identificar. Ella estaba en la puerta, con su bata impecable y un gesto de disgusto. «No se le ocurra pasar, señor Barriga. No es momento de cobrar nada. Aquí las cosas no están bien», dijo. Su voz temblaba. En sus manos, una taza de té temblaba con ella. El profesor Girafales estaba detrás, sentado en una silla. Tenía los ojos clavados en la pared, inmóvil, como si no escuchara nada. Kiko jugaba con su pelota en el suelo, pero su risa no tenía música. Era una risa hueca, mecánica. El señor Barriga, incómodo, retrocedió. «Bueno. Volveré otro día, quizá», murmuró. Ñoño miró a su padre. «Papá, ¿por qué no comemos algo antes de irnos? Tengo hambre», susurró, con un tono que no era del todo humano. El señor Barriga le acarició la cabeza distraídamente. «Ya casi, hijo. Llegando a casa cenamos». Pero Ñoño lo miró fijo, con una intensidad que heló el aire. «Tengo hambre ahora». Esa noche, nadie en la vecindad durmió. Don Ramón se había refugiado en su cuarto. Llevaba días sin trabajo, y lo poco que tenía eran un par de galletas duras y café frío. En el silencio, escuchaba pasos por los pasillos. Lentos, pesados, irregulares. Golpes suaves en su puerta. «¿Quién anda ahí?», preguntó, sin obtener respuesta. Solo escuchó una respiración lenta, al otro lado, como de alguien que olfateaba el aire. Al abrir, no había nadie. Solo una sombra fugaz moviéndose por la esquina, una figura redonda que se arrastraba hacia el patio. El Chavo, desde su barril, no dormía tampoco. Sentía algo raro. El aire olía distinto, como si el pan viejo que guardaba se hubiera podrido de repente. «Tengo hambre», murmuró, abrazando su estómago. Pero el hambre no era normal. Era una sensación profunda, punzante, como si le faltara algo más que comida. A lo lejos, oyó un sollozo. Era Ñoño. El Chavo se asomó. Lo vio sentado en medio del patio, bajo la luz amarilla del farol. Lloraba y se tocaba la cara, manchada con algo oscuro. «Ñoño», susurró. Ñoño levantó la mirada. Sus ojos parecían vacíos, brillando apenas con el reflejo del farol. «El hambre duele, Chavo», dijo, sin mover los labios. El Chavo retrocedió. «¿Qué te pasa? ¿Quieres una torta de jamón?». Ñoño soltó una risa temblorosa. «Ya no. Eso no me llena». El Chavo corrió al barril y se encerró. Pasó horas temblando, oyendo pasos que se arrastraban alrededor del patio, pasos que se detenían justo frente a su escondite. Y luego, una voz baja. «El hambre. Se pega, chavito». Al amanecer, el cielo era del color de la ceniza. Nadie había salido. Doña Clotilde fue la primera en abrir su puerta. El aire estaba pesado, irrespirable. El suelo tenía marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo desde la fuente del patio hasta la entrada de la casa de los Barriga. Ella miró alrededor y murmuró una oración. De pronto, escuchó algo detrás de ella. El profesor Girafales estaba de pie, con los ojos hundidos y la ropa desaliñada. «Doña Clotilde. ¿No ha visto al señor Barriga?», preguntó con voz ronca. «No, profesor. Pero oí ruidos extraños anoche». «Yo también», susurró él. «Y creo que venían de la casa donde durmieron él y su hijo». Ambos se acercaron. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a humedad, a polvo viejo. Y a algo más que ninguno quiso nombrar. Sobre la mesa había platos vacíos, mórbidos, como si alguien los hubiera roído con desesperación.
Y en el rincón, una silueta. Ñoño, de espaldas, encorvado. Sus hombros se movían con un ritmo extraño, entre sollozos y respiraciones entrecortadas. Ñoñito. Dijo la bruja del 71, temblando. ¿Estás bien? El niño se giró lentamente. Tenía los labios pálidos, y en sus mejillas una marca oscura, reseca. Sus ojos estaban dilatados, casi negros. Mi papá. Se fue sin mí. ¿Qué dices, niño? Tenía hambre. Y me dejó. El profesor retrocedió un paso. El aire pareció enfriarse aún más. El silencio era tan denso que se podía oír el tic del reloj de pared, marcando los segundos hacia algo inevitable. Ñoño levantó la vista hacia ellos. Pero no importa. Porque ya aprendí a no tener hambre. Susurró con una sonrisa imposible, que no parecía de él. Doña Clotilde sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El profesor Girafales la tomó del brazo. Vámonos. Ahora mismo. Pero antes de salir, algo los detuvo. Una sombra grande se movía detrás del niño, como si su silueta se hubiera desdoblado en algo más alto, más corpulento. No dijeron nada. Solo corrieron. Esa tarde, el chavo salió del barril. El patio estaba vacío, silencioso. La pelota de Kiko flotaba en la fuente, sin nadie que la reclamara. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. El viento soplaba con un gemido bajo, casi humano. El chavo se sentó en el suelo, mirando el barril. Ñoño. Susurró. Pero no hubo respuesta. En cambio, oyó un ruido bajo el suelo. Un gorgoteo lento, como si algo se moviera por debajo de las piedras del patio. Y entonces, el olor. Un aroma dulce, pesado, que le revolvió el estómago. El mismo que había sentido la noche anterior. De pronto, una voz retumbó desde el fondo de la casa de los Barriga. Chavito. Ven. No tengas miedo. Era la voz de Ñoño. Pero tenía algo extraño. Como si hablara desde el fondo de una cueva, o desde dentro de sí mismo. El chavo se quedó quieto. La luz del sol se apagó un momento, y el aire se volvió espeso, caliente. Y supo, sin entender por qué, que el hambre en la vecindad no había terminado. Apenas estaba empezando. El sol no volvió a salir del todo al día siguiente. Una bruma espesa cubría la vecindad, y el aire parecía tener peso, como si cada respiración costara un esfuerzo. El chavo se levantó con los ojos hinchados. Había pasado la noche sin dormir, escuchando golpes en las paredes, susurros entre los patios y un sonido constante, como si algo rascara desde debajo de las piedras. Cuando salió, encontró a don Ramón en el patio. Tenía la mirada ojerosa, y su barba parecía haber crecido en una sola noche. Oye, chavito. ¿No has visto al señor Barriga? Preguntó, con la voz áspera. No, don Ramón. Pero anoche escuché a Ñoño. Don Ramón lo interrumpió. No digas ese nombre. Algo anda mal. No es el mismo niño que conocíamos. Desde la ventana, doña Clotilde los observaba en silencio. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. El profesor Girafales dormía en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando cosas sin sentido. Solo doña Florinda y Kiko no se habían dejado ver. Y nadie se atrevía a tocar su puerta. El ambiente se sentía hueco. Como si la vecindad misma estuviera enferma. A media mañana, el silencio se rompió con un ruido que heló la sangre de todos. Un golpe seco, profundo, desde el cuarto del señor Barriga. Don Ramón y el chavo fueron los primeros en acercarse. La puerta estaba abierta de par en par, y en el suelo, había un rastro de polvo desplazado, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. El aire estaba helado. Sobre la pared, alguien había escrito con tiza. El hambre no se va, se pasa. Don Ramón se apartó lentamente. Eso no lo escribió un niño. El chavo, con voz temblorosa, dijo. Yo creo que sí, don Ramón. Porque esa letra es igualita a la de Ñoño en la escuela. Los dos se quedaron quietos. El silencio volvió, más denso que antes. Y entonces, un golpe sordo sonó desde el fondo del pasillo. El profesor Girafales despertó con un sobresalto. Soñaba con una aula vacía, con pupitres cubiertos de polvo y pizarras que rezumaban humedad. En el sueño, escuchaba la voz de sus alumnos llamándolo, pero cada vez que se giraba, no había nadie. Al despertar, la sensación seguía ahí.
Las paredes de la casa de doña Florinda parecían moverse, respirando lentamente. Kiko estaba en un rincón, abrazando su pelota, pero su rostro estaba oculto. Doña Florinda preparaba algo en la cocina, con movimientos mecánicos, sin mirar a nadie. El olor era dulzón, pero desagradable. El profesor se acercó. Doña Florinda. ¿Qué está cocinando? Ella no respondió. Solo murmuró. Hay que alimentar al niño. Tiene hambre. El profesor retrocedió. Kiko levantó la cabeza. Tenía las mejillas pálidas y los ojos vacíos. Y entonces lo escuchó. Un murmullo grave, detrás de la puerta del patio, la misma voz que había oído la noche anterior. No tengas miedo, profesor. Ya todos tenemos hambre. En el patio, el Chavo y don Ramón encontraron a doña Clotilde rezando frente a la fuente. El agua se había tornado oscura, y un olor metálico flotaba en el aire. No se acerquen. Les advirtió ella. Lo que sea que esté aquí. No es de este mundo. No diga eso, doña Clotilde. Respondió don Ramón, aunque su voz temblaba. Lo que pasa aquí es otra cosa. ¿Es locura o enfermedad? Ella lo interrumpió. No. Es hambre. Pero no de comida. Es otra clase de hambre. Una que se mete en el alma. El Chavo la miró confundido. ¿Y si mejor nos vamos? Podemos correr, salir de aquí. No se puede salir, Chavo. Dijo ella, bajando la voz. Nadie ha podido. Las puertas están cerradas desde anoche. Y tenía razón. Las salidas estaban trabadas. Los candados oxidados, como si llevaran años ahí. La vecindad, de alguna forma, se había cerrado sobre ellos. Esa tarde, comenzó la lluvia. Una lluvia espesa, gris, con gotas que manchaban el suelo como tinta. El sonido era constante, pero el agua no refrescaba. Parecía más bien derretir el aire, borrando los colores de las paredes. Don Ramón intentó encender una vela, pero la mecha se apagaba una y otra vez. Esto no puede seguir así. Murmuró. Si no salimos, algo peor va a pasar. El Chavo estaba sentado en su barril, pálido, con los brazos alrededor del estómago. Don Ramón. Tengo hambre. Él lo miró con tristeza. Lo sé, hijo. Todos la tenemos. Pero no comas nada de lo que te ofrezcan, ¿me oyes? Nada. Esa noche, el Chavo volvió a escuchar pasos. Pasos lentos, más de uno. Y una respiración profunda, como si alguien aspirara el aire detrás de cada puerta. Desde su escondite, escuchó voces mezcladas. La de doña Florinda, la de Kiko, la del profesor. Todas diciendo lo mismo, en un murmullo colectivo. El hambre no se va. El hambre se comparte. Y luego, un sonido más suave. Risas. Risas infantiles. Cuando amaneció, el cielo tenía un color que nunca habían visto. Ni azul, ni gris. Algo entre la neblina y la ceniza. La vecindad estaba vacía. Don Ramón despertó en el patio, solo. La fuente seca. Las ventanas abiertas. El silencio absoluto. Se levantó, tambaleante, y vio el barril del Chavo caído de lado. «Chavo», llamó, con voz ronca. Nada. Entró en las casas, una por una. Todas vacías. Las sillas volcadas, los platos partidos. Solo el eco de su respiración. Hasta que llegó a la casa del señor Barriga. La puerta estaba abierta, y en el suelo había una hoja de cuaderno, cubierta de polvo. En el centro, una frase escrita con una letra infantil. No tengo hambre. Don Ramón la tomó con manos temblorosas. No puede ser. Susurró. Y entonces lo oyó. Desde el fondo del pasillo, una voz conocida, suave, casi tierna. Don Ramón. Se giró. Era Ñoño. O algo que tenía su voz. Estaba de pie, al final del pasillo, en penumbra. Su figura era difusa, como si el aire a su alrededor vibrara. Sonreía. Ya no tengo hambre, don Ramón. Pero tú sí, ¿verdad? El viejo retrocedió, tropezando. Y en ese instante, la luz del día desapareció, tragada por la sombra que salía del niño. El aire se volvió sólido, imposible de respirar. Nadie volvió a ver a don Ramón. Ni al Chavo. Ni a ninguno de los que vivían en la vecindad. Semanas después, un policía llegó por aviso de un vecino que decía oler algo extraño. Encontró el lugar vacío, sin muebles, sin rastro de vida. Solo una frase escrita en todas las paredes, con tiza blanca.
El hambre no se va. Vive aquí. Y sobre la fuente seca, un pequeño cuaderno escolar, abierto en la primera página. Con letra temblorosa, infantil, decía: mi nombre es ñoño. Ya no tengo hambre. Pero si entras, tú sí tendrás. El oficial cerró el cuaderno. Por un instante, juró haber oído una risita a su espalda. Una risa suave, familiar. La de un niño gordito, escondido detrás de un barril. Y entonces comprendió que la vecindad nunca estuvo realmente vacía. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.